En este video se va a hacer una explicación sobre algunos puntos de el taller de permisos. Parte 1.1. Explicar brevemente qué son los enlaces duros y los enlaces simbólicos y citar unos ejemplos. Para nosotros poder entender esto, pues debemos tener en cuenta que en Linux no existen los accesos directos como existen en Windows, sino que en Linux se llaman enlaces y existen de dos tipos, los enlaces duros y los enlaces simbólicos. Para poder entender primero qué es un enlace duro, pues tenemos que saber que en Linux cada fichero y cada carpeta tiene asignado un número entero llamado un ínodo, y este es único para cada uno de los archivos y cada una de las carpetas. Una vez comprendido que es un ínodo, nosotros podemos decir que un enlace duro es solo un archivo que apunta al mismo contenido almacenado en el disco que el archivo original. Por lo tanto, pues el archivo original como el del enlace duro van a tener un mismo ínodo y ambos estarán apuntando hacia el mismo contenido almacenado en el disco duro. También solo se podrá realizar un enlace duro para un archivo siempre y cuando ese archivo se encuentre en la misma partición del disco duro a que deseamos crear un enlace. Por otra parte, los enlaces simbólicos son muy parecidos a los accesos directos en Windows y son los enlaces que pues la gente común utiliza normalmente. Nosotros podemos decir que entonces los enlaces simbólicos apuntan al nombre de un archivo y este posteriormente apunta al contenido almacenado dentro del disco duro. A diferencia de los enlaces duros, pues cada enlace simbólico va a disponer de su propio número de ínodo y este va a ser diferente, por lo que este va a ser diferente al ínodo del archivo original. Estas, al tener un diferente número de ínodo, nos va a permitir crear enlaces simbólicos de archivos en carpetas diferentes, aunque al poseer cada uno un diferente número de ínodo, nos va a permitir crear enlaces simbólicos aunque estos archivos se encuentren en discos duros diferentes o particiones diferentes. En este ejemplo nosotros podemos ver que se crea un archivo llamado Gitlan, después se lista para poder tener conocimiento de su número de ínodo. Luego crearemos con un comando el archivo que será el enlace que contendrá el enlace duro y luego lo listamos el nuevo archivo para darnos cuenta pues que tanto el archivo original como el del enlace van a tener el mismo número de ínodo. En cambio, en el ejemplo del enlace simbólico, pues se crea un archivo, se lista, podemos ver su número de ínodo, pero al crear el enlace de tipo simbólico, nosotros luego lo listamos y vamos a darnos cuenta que el número de ínodo va a ser un número diferente, como se dijo anteriormente. Punto 2. Explicar brevemente qué función realizará el comando chgroup y chown cuando no se puede ejecutar el comando. Si nosotros estamos utilizando o un usuario está usando el comando chgroup o chown y no sucede nada, pues nosotros podemos deducir que lo más probable es que ese usuario no sea ni propietario del archivo ni pertenezca a un grupo del propietario del archivo, por lo que este no podrá realizar ningún cambio o modificación, puede que ni siquiera leerlo. Y solo el usuario de root pues es el único que tiene la posibilidad de realizar cambios sobre cualquier archivo sin necesidad de ser un usuario, el dueño o pertenecer a un grupo. La pregunta número 3 nos dice ¿qué sucedería si el root asignase a su sistema de ficheros la umask 000? Y lo que sucedería en este caso es que cada vez que se crea un archivo o un fichero, todos estos van a tener todos los permisos disponibles, por lo que si sería un archivo tendría 666 de permisos y si fuera un fichero tendría 777 como permisos. Punto 4. Explique si es posible o no acceder a un fichero para realizar la operación de lectura si este no cuenta con el permiso respectivo, pero está siendo accedido por el usuario root. En este caso nosotros podemos decir que pues, el usuario root va a poder acceder a todos los archivos o directorios disponibles. O sea, va a poderlos leer, va a poder escribir sobre cualquier archivo, podrá realizar cualquier operación como si fuera el usuario dueño y podrá cambiar las configuraciones del sistema como instalar o eliminar software y actualizar el sistema operativo. Solo los usuarios que hagan uso del comando sudo, aparte del usuario root, pues serán los que podrán realizar cambios en el archivo si no forma parte de los usuarios con permiso.
Parte 2 del taller. Si suponemos que nos encontramos en la ruta por el comando PW con la siguiente dirección y nosotros deseamos copiar el contenido de el directorio de nombre 13 y pasar su contenido al directorio de nombre 11, lo que sucederá es que pues sí vamos a poder realizar este comando debido a que tanto en el fichero 13 como en el fichero 11 ambos pertenecen a un mismo grupo a pesar de que tienen un diferente ID de usuario. En el punto 2, nos piden copiar todos los archivos terminados en txt al fichero de nombre basura de forma relativa. Bueno, nosotros haciendo uso del siguiente código, del siguiente comando, que se encargará de buscar los archivos que tengan terminación en .txt y copiarlos al fichero de nombre basura, pues sí se podrá realizar por la misma razón de que el GID de tanto el fichero 11 que encontramos como el fichero basura pertenecen al mismo grupo. Pertenecen al mismo grupo y tienen todos los permisos del grupo habilitado. En el punto 3 se solicita borrar el directorio de basura de forma absoluta. Bueno, utilizando el siguiente comando, pues podremos realizar la acción debido a que tanto los permisos para grupo de fichero basura como el fichero en el que nos encontramos tienen un GID de 500 y tienen todos los permisos de grupo activados, por lo que no se puede remover el fichero. En el punto 4 nos dicen que con un EUID de 600 y un EGID de 0 debemos mover todos los archivos que contengan una extensión. Podemos hacer uso de cualquiera de los dos comandos que anotado en la diapositiva y pues al pertenecer nosotros a el grupo del usuario root, que es el EGID 0, pues si tendremos los permisos para pues, poder realizar los cambios que se nos piden. El punto 5 nos dice que suponiendo que la ruta dada por TW es la siguiente, con un EUID igual a 800 y un EGID igual a 500, debemos copiar el contenido del fichero basura dentro del fichero WebGPS. Bueno, pues esta opción la vamos a poder realizar debido a que tanto el fichero basura, que es del grupo 500, y nosotros encontramos en un fichero con un grupo 500 y los grupos tienen todos los permisos activos, pues vamos a poder realizar la opción de copiar los documentos de un fichero a otro. Y en el punto número 6 nos piden que con un EUID de 0 y un EGID de 0 copiemos todos los archivos que comiencen por M y su tercer carácter sea P al fichero número 13, pues, encontrando nosotros en el fichero de nombre 1221, esto de forma relativa. Y bueno, con el siguiente comando pues vamos a poder realizar el copiado de los archivos de un fichero a otro, ya que nos encontramos como el usuario root y en el grupo del usuario root también. Parte 10, parte 3.10. Dado el directorio de nombre home, ¿cuáles son los permisos de este directorio? Este directorio tendrá los permisos de 755. Esto lo que va a permitir es que tanto el grupo de los usuarios como el grupo de los otros puedan leer y ejecutar los archivos, pero todo esto limitando a que no puedan pues modificar ni realizar ningún cambio en los documentos que les pueda ser perjudicioso. La siguiente pregunta dice: ¿qué permisos tienen los directorios de los usuarios? ¿Y por qué el permiso? Pues los usuarios en este caso van a tener permiso de lectura, escritura y ejecución. Esto pues porque probablemente el usuario va a ser el dueño del fichero home, como sería el usuario root. ¿Y cómo expresaríamos los permisos de la forma octal? Pues cogimos anteriormente, va a ser de forma 755, donde el 7 pues va a permitir todos los permisos para el usuario. El siguiente 5 va a ser solo lectura y ejecución para el grupo, y el siguiente 5 lectura y ejecución para los otros. En la pregunta N
de por qué el directorio debe tener estos permisos y los otros no. Esto es porque el usuario root es el que debería tener el permiso pues, para modificar los directorios y archivos que son importantes, y los demás usuarios pues solo van a tener permiso de lectura. Esto que generará que el sistema tenga un mayor nivel de seguridad. La pregunta O dice, explicar qué sucede si desea cambiar los permisos para el directorio siendo un usuario diferente al root, y si es posible hacer esto, y cuáles directorios se les podría cambiar los permisos con el UID con el que hemos entrado. La respuesta sería que no es posible cambiar los permisos del directorio home si no somos el usuario root, y la otra posibilidad es que pues, o nos encontremos en el grupo del usuario root o tengamos permiso para hacer uso del comando sudo como un superusuario. En el punto P nos piden listar los archivos ocultos del directorio dentro de home y cuáles son los archivos .patch. Para esto yo realicé el uso de un listado de archivos ocultos como prueba en el servidor de maarme.com, teniendo estos resultados. Y como para poder definir qué es un archivo .bash, pues estos son archivos de shell script que permiten configurar el bash cuando se va a iniciar un shell. Pues estos son normalmente utilizados por el terminal automáticamente cada vez que el usuario desea crear un nuevo intérprete de comandos al iniciar sesión. La terminal lee la información y las instrucciones del archivo, y el contenido de los archivos bash incluye por defecto scripts que deben ejecutarse como declaraciones, variables e instrucciones de instalación. Muchas gracias.